Prueba de fuga de corriente en el motor de arranque. Si el automóvil arranca con dificultad, puede deberse a una fuga de corriente en el motor de arranque. Para saber si este funciona correctamente, sigue estos pasos. Coloca el multímetro de gancho en el cable positivo del acumulador. Enciende el motor de arranque por 10 segundos. Observa la lectura del multímetro. Los límites correctos son 120 amperes más menos 18 amperes para un motor de 4 cilindros. 200 amperes más menos 30 amperes para un motor de 6 cilindros. 250 amperes más menos 37 amperes para un motor de 8 cilindros. Si el resultado excede los valores, significa que hay un cortocircuito, o bien, si es inferior al valor mínimo, hay un falso contacto. Para ubicar dónde está la falla, deberás comprobar el voltaje y la tierra del motor de arranque, siguiendo estos pasos. Con el motor de gasolina encendido, mide el voltaje del motor de arranque, colocando la punta roja del multímetro en la alimentación que viene del solenoide y la negra al chasis. El resultado debe ser 12 volts. Para medir la continuidad de la tierra, gira la perilla del multímetro y coloca la punta roja en la carcasa del motor y la negra en el chasis. Debe escucharse un pitido. Si las lecturas son correctas, la falla estará en el motor, por lo que tendrás que reemplazarlo. Diagnóstico del sistema de carga. Antes de hacer las pruebas del diagnóstico del sistema de carga, usa guantes aislantes. Así evitarás posibles descargas eléctricas. Después, haz una inspección visual del alternador y del regulador de voltaje, buscando cualquier componente mal conectado, sucio, roto o quemado. Si los hay, arréglalos o reemplázalos. Inicia la revisión de la banda con una inspección visual, donde debes buscar grietas, roturas, desgastes o aceite. Otro aspecto importante que debes revisar es la holgura de la banda. Si es demasiada, el acumulador tendrá problemas para cargar. Para tensar la banda, realiza lo siguiente. Localiza los tornillos de ajuste y aflójalos. Tensa la banda ajustando el alternador. Cuando la banda esté tensa, aprieta los tornillos. Revisa el cable del fusible siguiendo estos pasos. Localiza el cable del fusible que sale del regulador de voltaje. Coloca la punta de la lámpara de pruebas en un extremo del cable y la pinza en el chasis. La lámpara debe encender. Repite el paso anterior en el otro extremo del cable. Si no enciende en algún extremo, deberás cambiarlo. Para probar el funcionamiento del fusible, localízalo usando el diagrama eléctrico del automóvil y prueba su voltaje conectando la punta de la lámpara de pruebas al positivo del fusible y la pinza al chasis. Si la lámpara no enciende, cambia el fusible. Para asegurar que el regulador de voltaje funciona correctamente, mide el voltaje del acumulador con un multímetro. Identifica el conector que va al positivo del acumulador y el que va a la terminal del alternador llamada field. Desconecta un cable y haz contacto por 2 segundos con el que sigue conectado. Si el regulador es de 4 puntas, desenchufa el conector. Identifica las terminales y haz un puente entre ellas con un cable. Observa la lectura. Si el voltaje aumenta, el problema está en el regulador de voltaje. Si no lo hace, el problema es el alternador. Sustituye el componente dañado. Para verificar que el acumulador funciona, desconecta la alimentación de las bobinas y el fusible, o el relevador de la bomba de combustible. Mide el voltaje del acumulador con un multímetro. Enciende el motor de arranque por 10 segundos. Observa la lectura, no debe ser menor a 9.5 volts. De ser así, cambia el acumulador. Para probar el voltaje del acumulador por medio del motor a gasolina, con el motor apagado, mide el voltaje del acumulador. El resultado debe estar entre 12 y 12.8 volts.
Enciende el motor y pisa a fondo el acelerador. La lectura debe cambiar a 14 o 15 volts. Enciende las luces. La lectura debe bajar y después de un tiempo recuperar el valor anterior. De no ser así, hay un mal funcionamiento en el sistema de carga. Si la prueba anterior marca un voltaje mayor a 15 volts, significa que hay una sobrecarga. Para solucionar el problema, haz lo siguiente. Si el regulador de voltaje está fuera del alternador, limpia la superficie de contacto con una lija, eliminando suciedad u oxidación, y verifica sus conexiones. Si aún persiste el problema, haz la prueba del regulador. Si la prueba del acumulador indica un voltaje menor a 13.5 volts, existe una carga insuficiente. Para solucionarlo, enciende el motor a gasolina y observa en el tablero de instrumentos que el testigo de carga encienda. Si no lo hace, verifica la conexión a tierra del regulador. Si el fallo persiste, haz la prueba del regulador. Para comprobar si el alternador está cargando al acumulador, sigue estos pasos. Coloque el cable de la terminal VAT del alternador al centro de la pinza de un multímetro de gancho. Enciende el motor. La lectura debe ser de 10 amperes con los accesorios apagados. Enciende las luces. La lectura debe de incrementar 5 amperes y mantenerse en ese valor. Si no es así, no está cargando adecuadamente el acumulador. Mantenimiento preventivo y correctivo del acumulador. La vida útil del acumulador disminuye por la constante carga y descarga a la que está sometido. Por eso, debes conocer el mantenimiento preventivo y correctivo para evitar posibles fallos. Remueve el óxido de los bornes de conexión con detergente y agua caliente. Verifica que las conexiones del acumulador no estén flojas. Ajústalas de ser necesario. Verifica el nivel de agua destilada del acumulador. Si está por debajo del nivel mínimo, rellénalo. Evita dejar las luces encendidas cuando el motor esté apagado o que el acumulador permanezca sin recibir energía, ya que puede descargarse por completo y dañarse. En caso de que el acumulador se descargue por completo, puedes volverlo a cargar con la ayuda de otro vehículo. Usa tu equipo de seguridad y sigue estos pasos. Enciende el motor del automóvil de ayuda. Abre ambas tapas de motor e identifica los acumuladores. Conecta el cable rojo en ambas terminales positivas y el negro en las negativas. Enciende el motor del automóvil con el acumulador descargado. Cuando arranque el motor, desconecta las terminales negativas y después las positivas. Al reemplazar un acumulador, verifica que la pieza nueva sea igual al equipo dañado. De otra forma, puedes ocasionar una avería mayor al sistema eléctrico. Antes de hacer la sustitución, pide al cliente el código del equipo de sonido, pues si se retira la energía, se bloqueará como medida de seguridad antirrobo. Los pasos para sustituirlo son: quita la llave del interruptor. Desconecta el cable negativo y después el positivo. Así evitarás un cortocircuito con la herramienta. Desatornilla el perno del acumulador. Remueve las piezas dañadas. Coloque el acumulador nuevo y atornille el perno. Conecta los cables en los bornes correctos. Informa a tu cliente que es necesario llevar a revisión el vehículo cuando la luz testigo del acumulador se encienda, para evitar que otros elementos se dañen. Diagnóstico del sistema de luces y señales. Antes de hacer la revisión del sistema de luces y señales, consulta los diagramas eléctricos del automóvil. Así ahorrarás tiempo y esfuerzo en la localización de la avería. Inspecciona visualmente los conectores y el cableado. Si localizas algún elemento deteriorado, límpialo o sustitúyelo. Para comprobar que la falla se encuentra en un fusible o disyuntor, conecta la pinza de la lámpara de pruebas al chasis. Lleva la punta a una de las terminales del componente y luego a la otra. Si la lámpara no enciende al probar las dos terminales, debes cambiar el fusible o disyuntor. Haz una prueba al destellador si las direccionales del vehículo no encienden
o se quedan encendidas. Para comprobar su funcionamiento, localízalo y quítalo. Con la lámpara de pruebas, revisa el voltaje donde se conecta. Coloca un puente entre la terminal de entrada y de salida con un cable calibre 10. Si las luces se encienden, cambia el destellador por uno nuevo. Con la lámpara de pruebas, verifica que exista voltaje en las terminales de alimentación de las lámparas del vehículo. De no ser así, repara la conexión o cambia el cable dañado. Revisa la continuidad de las lámparas colocando las puntas del interruptor y verifique el voltaje en la terminal de salida. Para comprobar el relevador, sigue estos pasos. Desconecta el relevador que verificarás. Haz 2 puentes con cables pinza, desde el positivo del acumulador hasta la terminal 30 y 85. Conecta un puente del negativo del acumulador a la terminal 86. Se debe escuchar la activación del relevador. Ahora, conecta la lámpara de pruebas a la terminal 87. Debe encender. En caso de no hacerlo, cambia el relevador. Prueba de fuga de corriente en el sistema de luces y señales. Para localizar alguna fuga de corriente ocasionada por un cortocircuito, realiza los siguientes pasos con el motor apagado. Desconecta la terminal negativa del acumulador. Gira la perilla del multímetro para medir amperes. Coloca la punta negra del multímetro al borne negativo del acumulador. Coloca la punta positiva del multímetro al cable desconectado. Verifica que la lectura no sobrepase los 0.050 amperes. Si es mayor, quita y vuelve a colocar cada uno de los fusibles hasta que el valor del multímetro cambie. Identifica a qué circuito pertenece el fusible y comprueba el estado de sus elementos. Cuando termines, desconéctalo y regresa la terminal negativa al acumulador. No abras ninguna puerta del vehículo mientras haces la prueba, ya que puedes descomponer el multímetro.